chico que está en su cuarto, vos dormís con tu pareja, sienten un ruido en la mitad de la noche, se levantan, ver que nada aparente, está todo en orden en la casa, se vuelve a dormir. A la mañana siguiente, cuando van a ver al hijo al cuarto, ven un agujero de bala en la pared. Y esto no es un invento, esto es real, pasó, fue noticia, pasó en la madrugada del miércoles en Villa Española, por poner ese barrio como podemos poner tantos otros de noticias de balas perdidas que hemos escuchado por allí. Hace poco hubo toda una polémica de si había aumentado o había descendido el número de niños muertos por balas en nuestro país. Muy triste es tener que estar discutiendo esas estadísticas, ¿no? Para arrancar. Y más allá de que hayan bajado o subido, que no es el punto, porque además tal vez bajaron, sí, lo que son niños muertos por balas, pero aumentan los niños heridos. Gracias a Dios no todos los niños que han sido, que los alcanzó una bala perdieron la vida. Pero es más que de sobra, como para que estén en alerta, cirujanos pediátricos que ya se han pronunciado sobre este tema. Bueno, obviamente es una realidad más que suma a estas cosas que están aconteciendo, a esta sensación y realidad de inseguridad, ¿no? Donde esta forma de violencia, de crimen entre bandas, ¿no? de la gente tan armada, balacera acá, balacera allá, que no voy a decir que es novedoso en nuestro país, pero bueno, viene encontrándose y ganando lugar, ¿no? Por más que uno advierte todo lo que se puede hacer en la lucha contra esto, seguimos siendo un país que ranquea altísimo en la cantidad de personas armadas por per cápita, ¿no? Y por alerta justamente de los propios pediatras, cada vez entran más niños heridos por bala, que no significa que sean más niños fallecidos, pero no hace falta ni la distinción, me parece, a la hora de analizar la gravedad de la situación. Y además, originalmente, por estadísticas, la mayoría de las veces que un niño entraba herido de bala remitía a cuestiones intrafamiliares, ¿no? Domésticas, perdón. Porque había un arma en la casa, se disparó, porque un problema de casa, un problema de mala praxis de quien manejara el arma. Pero es muy distinta la razón por la que están viniendo ahora. Son balas que no salen de adentro de la casa, que vienen de la afuera. Y en la gran mayoría, por más que hemos asistido a casos donde ponen a los nenes de escudo, ya el colmo de los colmos, la gran mayoría son que estaban ahí, balas perdidas, víctimas de cruzamiento de fuego externo. Vamos a intentar profundizar un poquito en toda esta situación. Invitamos al presidente de la Sociedad Uruguaya de Cirugía Pediátrica, el doctor Carlos Hierzenbaum. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Partiendo de la base que acá ni hay un gobierno ausente, porque de hecho han habido un montón de movidas entre los distintos ministerios a propósito de estas situaciones, pero el problema de la seguridad es un problema enorme que viene hace mucho tiempo y que lo tiene que tiene desvelado a este gobierno, lo tuvo desvelado el gobierno anterior, hay mucho por hacer todavía, pero bueno, intentemos despolitizar el tema de las balas y los niños en este momento, ya que tenemos un invitado que está muy por fuera de la cuestión político-partidaria, y bajarlo a tierra, ¿no? Y ponerte en el lugar de esa madre o padre que está entrando a emergencias con el hijo en brazos porque fue herido de bala. Una bala que andás a saber de dónde vino. ¿Por qué están tan seguros o digamos, vamos desde el principio, ¿cuándo empieza esta alerta? ¿Cuándo empiezan a entender que, che, ¿qué está pasando acá? Nosotros, en base a una estadística que es una mirada parcial, que es lo que sucede en el Hospital Pereira Rosell. Sí. Ahí se tomó un periodo de tiempo comparado con otras mismas miradas que hubieron en el pasado. La primera estadística que yo estuve mirando fue de 1989 a 1995, en el cual se registraba un herido de arma de fuego cada 67 días. O sea, es una foto de un tiempo. Era un herido cada 67 días. O sea, la vida profesional de un cirujano pediatra, por ejemplo, era casi una anécdota. Claro. Hoy, en una estadística que tenemos, tenemos dos últimas estadísticas, una del año hasta el año 2020,
en las cuales había un herido de arma de fuego cada 27 días. O sea, uno por mes, más o menos. Ya deja de ser una anécdota en la vida de un cirujano pediatra, ya es algo que... Se va a publicar ahora en una revista española un nuevo informe del Departamento de Emergencia del Hospital Pereira Rosell que habla de un niño herido de arma de fuego cada 15 días. O sea, 2 por mes. No hay que ir muy lejos. Esta semana hubo uno, la semana pasada hubo otro. O sea, la estadística es correcta. ¿Por qué digo que es una mirada parcial? Porque solo hace referencia al Hospital Pereira Rosell. No hace referencia al resto de los hospitales, militar, policial, al resto del sistema privado. ¿Tá? Importante número. En mi vida profesional tengo de atendidos niños en el sector privado. Por lo tanto, esos un herido... Pero cambiarían, cambiaré la estadística a ser más, o sea, a ser más frecuentes todavía. Sí. ¿Pero es normal que entren a un centro privado de niños baleados? Sí, claro. Sí. El de Piedras Blancas estaba internado en un centro privado. Claro, Sí, claro. claro. Claro, porque vos muchas veces pensás, evidentemente, las luchas por los territorios y las bandas y los narcos, no sé qué, bueno, por ahí pasan en determinados lugares donde mayormente se pueden llegar a atender por ahí, no sé, en el Pereira. ¿No te imaginás capaz esa misma situación en barrios de mejores recursos que tal vez tienen, no sé, seguro privado? Ahora, si hablamos de balas perdidas, le toca a cualquiera, pero lo que es incluso más dramático es que justamente en los barrios más vulnerables terminan siendo más expuestos los niños, pensando en los niños, ¿no? Mucho más expuestos los niños, más desprotegidos, y es ahí donde aparecen las estadísticas, ¿no? Exactamente. El punto es que hoy tenemos en todo el sistema niños heridos de arma de fuego. Ya no es solo, digamos, los sectores más vulnerables, sino que ya es transversal. Otro elemento que teníamos es que en esa estadística 1989-1995 eran accidentes Domésticos, ¿no? domésticos, de casa y suicidios, intentos de suicidios. Hoy tenemos que la mayoría de los heridos eran varones adolescentes. Para niños, acá se mezcla se cruza niño y adolescente, o estamos hablando solo de... Estamos hablando niños de 0 a 12. a 15. Ah, ya alcanza adolescente. A 15 años. Teníamos que en esa época eran varones adolescentes, que era el número de la mayor parte de los heridos de arma de fuego. Hoy tenemos que eran intradomiciliarios casi todos. Hoy tenemos que la mayoría son extradomiciliarios, vinculados a violencia y no respetan ningún tipo ni edad, sexo, nada. De hecho, el último es un varón. La niña de la semana pasada fue una niña de 5 años. Yo tengo muchas niñas operadas de todas las edades. ¿tá? Entonces, o sea, ha cambiado radicalmente. Entonces, frente a esta realidad, frente a estos números que nos interpelan, los cirujanos pediatras lo que decimos es, nuestra responsabilidad, creemos que son 2. Uno, avisarle a la sociedad. Está pasando esto. Está pasando esto. Está pasando esto. Y lo segundo es prepararnos profesionalmente, de que una vez que recibimos a un niño de esas características, con ese tipo de lesiones, darle la mejor atención para que pueda sobrevivir. ¿tá? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo, es avisarle a la sociedad. Estamos con este problema. Hay muchos heridos de armas de fuego, cada vez son más frecuentes. Bien, si me permite, doctor. ¿Escuchan estos números y qué les pasa, qué sienten? Marta. A ver, es horrible escuchar que hay niños que están entrando heridos de balas, es espantoso. Pero tiene que ser visto para mí en el conjunto. Yo creo que la situación de la sociedad uruguaya se ha vuelto muy violenta, porque habría que comparar el promedio de 2 niños por mes, solo en el Pereira Rosell, con el promedio de adultos por mes. Entonces creo que nosotros tenemos un problema para manejar los conflictos de los grupos delincuentes que cuando se enfrentan dejan daños colaterales, niños y adultos. Entonces creo que el problema radica en cómo estamos manejando
la seguridad o no la estamos manejando. Creo que ahí hay una falla a nivel de la seguridad, que impacta directamente, obviamente, en los que están en situación de vulnerabilidad. Porque, a ver, esto no se trata de yo andaba con el nene caminando en la calle y me metí en el medio de un conflicto. No, estaba dentro de mi casa durmiendo con mi familia y me encuentro que la bala atravesó la pared. ¿Por qué? Porque las armas que se utilizan no son calibres pequeños, son calibres de magnitud que atraviesan y ya no paredes de lata, no, paredes de construcción. Entonces, creo que el problema es ese y está buena la alerta, pero personalmente entiendo que es un llamado a atención. Señores, miren que los conflictos entre los grupos de delincuentes están avanzando, están sometiendo a la población a condiciones de que puedan ser alcanzados por una bala en cualquier momento cualquiera de nosotros. Entonces creo que el llamado de atención es más grande aún. Obviamente. Él lo hace desde su especialidad. Totalmente, ¿no? totalmente, pero creo que es un problema serio. Y sí. Hay un detalle dentro del razonamiento que es correctísimo. Cuanto mayor herido en general, más riesgo hay de daños colaterales. Lo que también nos estamos encontrando con un fenómeno que era totalmente desconocido, Sí, claro. que los niños son el objetivo a veces. ¿Cómo? Claro, como Son venganza. el objetivo. ¿Qué significa? Para hacerte daño a ti, no te hago un daño a ti directamente, le hago a tu hijo, Sí, claro. que es mucho peor. Y eso también lo estamos viendo. Sí, claro. Hay cosas que... Una herida de arma de fuego, los relatos siempre son a veces poco creíbles lo que nos llega, ¿no? Pero un niño con 2 heridas de arma de fuego, se le tiró al niño. No Sí, se le claro. tiró al adulto. No fue una bala perdida. El objetivo era el niño. ¿Se entiende? Sí, 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 claro. estoy con cara de horror, por eso no gesticulo. Y desgraciadamente terrible es lo muy que- frecuente. Yo voy a contar una... No, pero dígame, 2 salidas de arma de fuego, Sí. ¿cuán frecuente? No son las más frecuentes, pero las hay. Sí, bueno, importantísimo ya mencionar que las empieza a ver, ¿no? Sí. Obvio. Sí. A ver, iba a contar algo, perdón. Esta es una historia que nos pasó a mi compañero de guardia, a mí, el doctor Bernardo Berazategui, y a mí. Nos pasó estando de guardia, que estábamos operando un recién nacido, y cae una niña de 3 años, herida de arma de fuego. ¿Ah? Estábamos operando. Entonces, 2 urgencias. Sí. no, era una emergencia, se moría. Sí. Entonces, nos miramos, ¿qué hacemos? Y, por suerte, ¿No había más médicos? O sea, sí, era- había. Y por suerte había 4 anestesistas y pudimos trabajar, pero tuvimos que armar toda una situación. Y la niña tenía 2 heridas de arma de fuego. Una cardíaca y una de la vía aérea. Y la niña termina muriendo. Entonces, las situaciones van cambiando. Es verdad que estamos en una sociedad mucho más violenta. Los niños son, digamos, directamente proporcional el número de heridos a lo que hay en el resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque están resolviendo las disputas entre adultos y los niños están en el medio. O a veces son el objetivo. Entonces, hay un cambio, que es lo que nosotros estamos queriendo trasladar a la sociedad. Decirle, tenemos que hacer algo. Porque hay una cosa que es real. Si no hacemos algo, esto va a seguir aumentando. Eso es indiscutible. Ya las estadísticas ya nos lo confirman. Si pasamos de un herido cada 67 días y tenemos uno cada 15 días, algo pasó en el medio. Leandro. 2 preguntas, doctor. Primero, usted habló de la muestra que obviamente es parcial porque es de Pereira Rosell. Como vimos, hay un montón de otros casos que están fuera de ese registro. ¿Tienen alguna estimación, digamos, sobre cuántos casos más hay, aparte que no aparecen en el registro de ustedes? Estadísticamente, el Pereira Rosell Es el centro de referencia, claro. a la mitad del país. Sí. ¿Qué sospechamos? ¿Qué tiene que ver la otra mitad? La otra mitad. Claro. Y la segunda, porque usted habló de las 2 cosas que pueden hacer los médicos. Una es exponer la situación y la otra prepararse. ¿Qué es lo que pueden hacer en materia de preparación para enfrentar esta que es una realidad, digamos? La capacitación profesional. También hay que reconocerlo, en la medida que vamos teniendo más experiencia,
vamos teniendo más, más casos, La más famosa experiencia. curva de aprendizaje. Exactamente. Antes era raro, ahora es muy frecuente. Y bueno, todo ahí habla de que hay todo un equipo que nos vamos capacitando permanentemente para nuevas situaciones, para todo, para justamente, frente a estas situaciones, actuar profesionalmente para el objetivo es salvar la vida del niño. Eso es lo que nos pasa con más frecuencia cada vez. Eso es un tema recurrente. Bien, Pata. Qué difícil agradecerle, porque me parece que es importante también saber un poco, aunque saber nos genere mucha angustia, ¿no? Creo que una de las cosas que nos pasa a los que tenemos hijos y que tenemos hijos chicos es que es un punto de muy alta sensibilidad social, o sea, todos nos, por lo menos a mí me conecta desde una angustia muy terrible, ¿no? Con poco margen también para empezar a pensar un poco más en el problema grande, ¿no? Entonces, me parece que está bien un poco el planteo que usted hacía. Bueno, hay que formarse para eso, porque si la realidad es que hay niños por salvar, entonces hay un camino ahí y después yo quiero abrir o pensar o reflexionar en torno a la cantidad de armas que hay en la sociedad. O sea, en algún momento tenemos que discutir eso. Y a veces parece un poco naif, ¿no? Y uno es acusado de... ¿no? ¿Plantear el desarme civil? Y bueno, yo no digo no quiero hacer grandilocuencias, ni quiero hacer llamamientos, pero quiero reflexionar sobre el volumen de armas. O sea, porque eso en el caso, por ejemplo, de la violencia de género, lo que está claro es que si hay un arma en la casa, el riesgo aumenta muchísimo. Que si no hay un arma en la casa. ¿Quiere decir que no te pueden matar de otra manera? No, sí, claro. Una persona que quiere matarte te puede matar de muchas maneras. Pero quiere decir que teniendo un arma, la posibilidad de morir de una persona es muy superior, ¿no? Eso está bastante estudiado, digamos, ¿no? Entonces, las sociedades que tienen mayores volúmenes de armas en la población tienen más riesgo, además de accidentes, ¿no? De incidentes y de accidentes. No veo mucho dentro de la discusión, cuando sacamos la discusión un poco de este terreno, empezamos a discutir más en grande, no termina siendo un punto que está muy en la discusión de decir, bueno, para que haya heridos de arma de fuego tiene que haber armas. Y si aumenta la cantidad de armas, aumenta la cantidad de heridos de arma de fuego. O sea, entonces en algún momento tendríamos que poder rediscutir un poco más eso. Me parece que hay una puerta para abrir ahí y que este punto que ustedes ponen arriba de la mesa también es un punto que contribuye en esa discusión. Y un poco también esta sensación, yo me quedaba con esto, lo vi hoy a la mañana. Discutir y discutir, al final es una eterna discusión y no avanzamos. ¿Tú propondrías desarme civil? Yo, Patricia González, no sé, bueno. No pero... importa, estamos hablando, claro, o sea, usted o ya sea, sé que no... ¿Qué importancia tiene lo que yo propongo? No importa, pero para decir... vos estaría bueno. Bueno, sí, por supuesto. No, yo porque creo algunos van por el lado de cada vez ajustar más, ser más exigentes en las regulaciones para tener y portar. Lo que pasa es que yo creo que la violencia no se reduce con más violencia. Yo pienso eso. Entonces creo que tener menos armas para una sociedad mejora las condiciones de la convivencia. Porque que quien tenga las armas es el problema, es obvio. Pero bueno, ¿por dónde empezar? También, claro. Alfredo, perdón, Marti, ya vuelvo contigo, pero falta Alfredo. No, yo creo que el tema de la violencia es clarísimo. Yo creo que el desarme sí es real y hay gente que defiende el derecho a tener armas como que es un derecho humano prácticamente. Es una ridiculez de mi punto de vista. Pero a mí lo que me preocupa es, yo creo que está bien que ustedes hagan el alerta y el alarma porque se ninguneaba el tema, parecía que no pasaba nada. Y no, las cifras lo muestran. Ahora, ¿están preparados como para curar todos esos casos en el Uruguay? Porque Pereira está en Montevideo, digo, esto debe suceder en muchos lados. Es decir, ¿hay suficiente, el sistema de salud hoy tiene preparación como para prevenir de que esos niños heridos puedan ser salvados o no? ¿O faltan recursos ahí? Las estadísticas nos dicen que una cosa que dijeron que es correcto, tenemos muy pocos, menos fallecidos que el número de heridos. Claro. Eso es un buen dato. A esto se refería la vicepresidenta cuando dijo, no, cuidado, bajó el número de fallecidos por herida de arma de fuego, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, en diciembre del año pasado, en una semana tuve que atender 3 heridos de arma de fuego. ¿Tá? ¿Pudo salvar a los 3? A 2. Una no, una falleció.
¿La niña de 3 a la que se refería? Sí, sí, una falleció, una herida de ¿Cómo es Nochebuena. tener en la camilla, doctor? Es imposible trasladarte la sensación de... Primero no pensás como padre, no pensás como... Sos ahí, tenés que sos profesional, concentrado, mirando, evaluando números, evaluando cosas, la presión, el pulso, la sangre, que le pongan la vía, que todo... Hay una frase que decimos los médicos: las medidas diagnósticas acompañan las medidas terapéuticas. ¿Qué significa? Vamos tratando de definir por el trayecto de la bala qué fue lo que hirió para determinar si va a CTI, si va a sala de operaciones, si hay que llamar al neurocirujano, a quien sea. Eso todo se va tomando en segundos, en minutos. ¿Se parte de ese pensamiento, de ese estudio, el trayecto de la bala, cuál habrá sido? Sí, para derivar. Es fundamental, es fundamental. Es fundamental, ese dato es fundamental. Entonces, todo eso son segundos, minutos que van pasando y que te van definiendo las conductas con ese paciente. Y a veces te olvidás del tiempo, te olvidás en qué circunstancia estabas, que era la Nochebuena, que tendrías que estar en tu casa, que estás en medio de sangre y de una situación de estrés. Bueno, son situaciones que uno está acostumbrado, que forma parte de eso que yo hablaba de la capacitación profesional. Estoy en ese lugar para hacer eso, para justamente todo lo que aprendí, volcarlo en esa niña que estaba acostada en una camilla con una herida de arma de fuego. ¿Quién las trae? ¿Quién trae a los niños heridos por lo general? ¿Son sus familiares, la policía, la ambulancia? Según la circunstancia. En general son los familiares o vecinos. Marta, ¿querías decir algo? Sí, yo quería puntualizar algo con el tema de las armas, porque me parece que hay que ser claro. Si yo voy a comprar un arma, tengo que llenar un montón de requisitos. No le venden un arma a cualquiera. Y una cosa es la tenencia y otra cosa el porte. El porte no es para cualquiera. No es tan fácil. El problema que tenemos en Uruguay es las armas conseguidas de forma ilegal. Entonces, si vos vas a regular el mercado de las armas legales, no vas a cortar la violencia, porque la gran mayoría de las armas que están vinculadas a estos hechos son ilegales, claro, son conseguidas de forma ilegítima. Entonces yo ahí vuelvo a la vieja reivindicación de siempre. Acá se controla mucha cosa, pero se filtran otras. Nuestras fronteras son muy permeables y entran de otros lados armas y el comercio es muy importante. Entonces creo que lo que hay que hacer es agudizar ese tipo de situación, porque los delitos no se cometen con armas compradas en armerías. Se cometen con armas compradas en la feria o de forma ilegítima. Entonces creo que es ahí donde está fallando el tema. Era una puntualización que quería hacer. Bien. Perdón, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? A mí lo que me... Bueno, primero que son todos relatos, obviamente, que son dolorosísimos, ¿no? Porque además uno quisiera creer que en todos los casos detrás de ese niño o niña que entra con herida de arma de fuego hay una familia desesperada, contenedora, que cuando, si todo sale bien, salga del hospital, y esa terrible experiencia que atraviesa el niño o la niña se va a disipar de amor, con tanto amor que recibe en el después. Y lamentablemente creo que mayormente estamos asistiendo a estos niños que son, como usted decía, ¿no? Casi que expuestos como botines de disputas de bandas. Entonces, esos niños van a volver, no sé a dónde van a volver. Al mismo lugar donde fueron heridos. Sí, claro. ¿Hay un patrón horario que determine No. a qué hora ingresan al hospital? A ver, puede haber ciertos patrones, pero, o sea, en mi experiencia personal son de tarde y de noche, básicamente. De tarde y de noche, sí. Pero eso es, ahí hablo mi experiencia personal. Claro. Estadísticamente no está medido eso. En el trabajo que leí no está estipulado el horario de llegar, porque a veces tampoco se puede saber, porque muchas veces antes de llegar al centro de referencia pasan por policlínicas periféricas que se comienzan las maniobras de reanimación, entonces pueden llegar mucho después. Entonces es difícil determinar. Hablo en mi experiencia personal en el sentido de que casi todas las que me ha tocado a mí ha sido básicamente de tarde y noche.
noche, básicamente. Siempre que entra un familiar con un niño a emergencias, producto de un disparo, cuando no se trata obviamente de balas perdidas, siempre se denuncian, ¿no? Siempre hacen la denuncia. No, porque uno a veces asiste, estos últimos chicos que les dispararon en los festejos de Nacional, que no quisieron hacer la denuncia. Todo niño que llega a un centro de salud con una herida es obligatorio, es legal. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Se hace. No es ni que hay que hacerlo, se hace. Bien. ¿Tiene algún registro de lo que pueden haber sido las evoluciones o cuán comprometida puede quedar la calidad de vida de estos niños que por lo menos en los últimos años que han pasado y que se han salvado, ¿no? Obviamente. Básicamente depende del tipo de lesiones que quedan. Por suerte, la gran mayoría, del punto de vista físico... Por ser niños. Los niños tienen una resistencia que los adultos muchas veces no tienen. Mm. Eso es real. Pero quedan con básicamente pocas secuelas. Queda en función de las lesiones que recibió. Pero la recuperación siempre es mejor la de los niños que la de los adultos. Entonces, realmente, estadísticas a tan largo plazo no hay. Uno siempre ahí se enfoca en la experiencia profesional, personal de uno, y básicamente los niños que tienen que ser operados, en nuestro caso, en general vuelven a su vida habitual. Bien. Lo que no es un consuelo No. Claro, estamos de acuerdo, pero... Que queda por lo manchada, menos. queda afectada para Sí. siempre, ¿no? Porque no es que es una cosa tan banal. Bien. Doctor, otro tema. Y tenemos que... La última, por favor. La porque última. cerrar. Tiene que ver también, supongo, la evolución, digo, en el grado de la gravedad con la que llegan al centro y la violencia, el impacto. Estamos hablando de repente hoy en día de balas de 9 milímetros, cuando en otro momento eran calibres más chicos. ¿Es así? 100%. Es así. Doctor, gracias por haber venido, por haber puesto este tema sobre la mesa. Bueno, nos consta que ya se viene poniendo hace rato sobre la mesa, pero de alguna manera, bueno, darle un ratito, darle un tiempo de análisis, de conversación, te da un panorama un poco más real, ¿no? De las cosas y se aleja de los titulares y las pujas por los números en contexto de campaña. Muchísimas gracias, de verdad, Gracias por a habernos ustedes. acompañado. Gracias a ustedes. Una pausa y ya venimos.